I had blood in my shoes and it was very difficult to do those numbers as fast as they wanted them. Es uno de los mejores musicales de todos los tiempos, una película que nos hizo reír, soñar y bailar al ritmo de sus inolvidables melodías. Pero, ¿y si te dijera que, detrás de las sonrisas deslumbrantes y los números de baile impecables, hay fotos del rodaje que MGM quería mantener ocultas para siempre? ¿Qué ocurría realmente entre bastidores en Cantando bajo la lluvia? Averiguémoslo. Una historia oculta de la producción de MGM. Cantando bajo la lluvia tenía una historia fantástica, pero MGM decidió no crearla. La crearon porque Arthur Freed necesitaba sacar provecho de una colección de música anticuada que ya no interesaba a nadie. Antes de convertirse en productor, Freed era escritor. Él y el compositor nació Herb Brown coescribieron la canción Singing in the Rain en 1929. Habían compuesto más de 100 canciones para musicales de MGM a lo largo de los años, pero la mayoría de ellas estaban encerradas en oscuras películas de los años 30, cuando en 1951 la sección musical de MGM no generó los mismos ingresos que antaño. Freed ideó una solución: hacer una película que requiriera el uso de esas melodías de época. Podían reciclar la música que ya tenían en lugar de comprar música nueva. Antes de que nadie supiera lo que era un musical de jukebox, Freed lo creó. La mayoría de las canciones de la película no fueron compuestas específicamente para ella. Good Morning ya estaba en uso. Make 'Em Laugh era una parodia directa de la canción Be a Clown, de Cole Porter, de 1948. Incluso el director Stanley Donen reconoció que se trataba de una copia descarada porque era muy clara. Freed, sin embargo, era lo suficientemente poderoso como para impedir cualquier demanda. Ni siquiera las canciones de su propio repertorio estaban seguras. Tras resurgir del olvido, Fitas a Fidel fue reutilizada sin dar crédito a sus coautores originales. La película costó a MGM $2,54 millones, unos 30 millones en la moneda actual. Sin embargo, no derrocharon. Para ahorrar dinero, utilizaron los decorados y el vestuario de un americano en París. Para evitar el pago de impuestos, MGM se deshizo realmente de 8,5 toneladas de viejas partituras de Freed Brown bajo un campo de golf de Los Ángeles en 1970. Singing in the Rain fue descrita posteriormente por el biógrafo de Freed como una condonación de impuestos disfrazada de arte. El concepto inicial de la película era totalmente distinto. Uno de los actores más importantes de MGM en aquella época, Howard Keel, fue para quien se escribió el papel protagonista de Don Lockwood. Cuando el cine empezó a utilizar el sonido, el héroe mudo del western tuvo problemas para seguir el ritmo. Para Keel, era ideal. Sin embargo, discutió con Freed sobre el guión y le pidió más financiación. Freed lo despidió tras su negativa. Gene Kelly fue traído en ese momento. Sin embargo, había un problema. Kelly no era famoso en Occidente. Bailaba. Hubo que desechar todo y cambiar el guión para adaptarlo a él. Lockwood pasó de ser un vaquero a un artista de la canción y el baile. También incluyeron mucho más slapstick porque Kelly era muy bueno en el humor físico. Cosmo Brown fue el siguiente. Comden y Green escribieron el papel para su amigo Oscar Levant, actor y pianista aficionado al humor inteligente y sardónico. Kelly, sin embargo, lo detestaba. En su lugar, prefirió a Donald O'Connor. El papel estaba cogido cuando Levant llegó a los ensayos en septiembre de 1950. Ni siquiera se le había informado. Tras abandonar la escena furioso, se refirió a Kelly como una maniática del control que tenía el encanto de un auditor fiscal. Debbie Reynolds lo tuvo mucho más difícil. Gene ni siquiera la quería en la película, y ella solo tenía 19 años y ninguna experiencia en el baile. El jefe de MGM no le hizo caso y la contrató de todos modos. Tuvo que soportar los duros ensayos de Kelly. Entrenó constantemente durante 3 meses, a veces durante 14 horas cada día. Bailó hasta que sus pies sangraron a través de sus zapatos de claqué durante el número de los buenos días. Kelly le pedía a gritos que volviera a bailar, pero ella seguía gritando entre toma y toma. Cuando llegó el momento de grabar su primer beso en marzo de 1951, las cosas empeoraron. Fue algo más que un beso. Con un repentino desliz de la lengua, Kelly le dio un beso fuerte. Reynolds estaba horrorizado. Ella lo describió como una agresión en su biografía de 2013, un sin cable, y afirmó que corrió gritando pidiendo Coca-Cola para enjuagarse la boca. Luego insistió en un plató cerrado para todas las secuencias amorosas. Según los registros del estudio, Kelly reconoció que no fui especialmente amable con Debbie años después. Todavía me habla,
Lo que me sorprende, la disparidad de poder era evidente. Kelly ganaba $12,500 a la semana, pero Reynolds solo ganaba $300. La experiencia le dejó profundas cicatrices. Reynolds declaró en una entrevista en 1996 que las dos cosas más difíciles que había vivido eran dar a luz y cantar bajo la lluvia. La salvó Fred Astaire. La apartó cuando la descubrió llorando un día debajo de un piano. Le enseñó a lidiar con el estrés. No morirás, le aseguró. No lo estás haciendo correctamente si no transpiras. A pesar de todo ese trabajo, el estudio seguía sin confiar en su voz. Para doblar su canto en 2 pistas, trajeron a Barry Noyes. Lo irónico es que toda su historia giraba en torno a hacerse pasar por otra persona. Años más tarde dijo que no era consciente del potencial de crueldad de Hollywood. Aún así, un museo conserva los zapatos manchados de sangre que llevaba mientras cantaba bajo la lluvia. Las luchas de Donald O'Connor en Singing in the Rain. Pudo haber más penurias para Donald O'Connor. Estuvo a punto de destrozar bajo la lluvia su momento de canto más conocido, cuando rodó Hazle Reír, un número lleno de volteretas, choques y acrobacias que ponían a prueba sus límites físicos. Solo tenía 27 años. Los pulmones de O'Connor ya estaban débiles por fumar 4 paquetes al día. Sprintó subiendo muros, dio volteretas sobre una superficie dura de hormigón y se lanzó en 45 caídas en el transcurso de 2 días. Ya había realizado antes el movimiento más arriesgado del vodevil, subir corriendo por una pared y dar una voltereta hacia atrás. Sin embargo, ahora es mucho más difícil. Su físico había cambiado. Sus tobillos y pies estaban magullados desde la primera toma. Estaba tan cansado que vomitó. A continuación ocurrió lo peor. Un fallo de la cámara destruyó la grabación. Al día siguiente, tuvo que repetir toda la rutina. Al final del rodaje, O'Connor se desmayó. Estaba agotado y fue enviado al hospital. Según algunos, pasó allí 3 días. Algunos afirman que una semana entera. Sufrió quemaduras por la dura moqueta, cansancio y dificultades respiratorias. MGM trató de minimizar la brutalidad de la escena culpando al actor de haber fumado. Sin embargo, su compañera de reparto, Rita Moreno, se sinceró más tarde. También tenía costillas fracturadas. Gene Kelly informó a O'Connor de que se necesitarían tomas extra cuando finalmente consiguió volver al plató. Cuando O'Connor comentó, pensé que tendría que suicidarme para el final. Bromeó al respecto años después. Esa secuencia sigue considerándose una de las más memorables de la historia de Hollywood porque el sufrimiento era auténtico. La ironía de Gene Hagen en Cantando bajo la lluvia. La historia de Gene Hagen es el epítome de la ironía hollywoodiense. Su papel era el de Lena Lamont, la estrella del cine mudo cuya voz había que doblar. Hagen, sin embargo, tenía una voz encantadora y bien entrenada en la vida real. Cuando descubren a Lena haciendo playback en el momento culminante de la película, no es la voz de Debbie Reynolds la que sale de su boca, a plena vista, es la voz real de Hagen, y aún es más extraño. Como el estudio creía que la voz de Hagen era demasiado buena para pasar por la de Reynolds doblando a Lena, Betty Noyes dobló el canto de Reynolds. Había capas y capas. Hagen sabía cómo jugar el juego, a pesar de que realmente detestaba los musicales. Para la voz de Lena se inspiró en la interpretación de Judy Holliday en Born. En su audición de ayer, grité, soy una estrella resplandeciente, y gané el papel. Fue nominada al Oscar por su buen humor. Kelly, sin embargo, no estaba contenta. Él creía que ella le robaba demasiadas escenas. Después de Cantando bajo la lluvia, su carrera se estancó, pero su interpretación sigue siendo uno de los gags más ingeniosos jamás realizados en Hollywood. En Cantando bajo la lluvia, Gene Kelly era algo más que el protagonista. Él estaba al mando, además de codirigir y coreografiar. Se aseguró de que la película reflejara su visión. Quería que Don Lockwood fuera un hombre auténtico, atlético, afable y rápido de reflejos. Los retos de rodar bajo la lluvia. La conocida escena de Cantando bajo la lluvia, eso era todo para él. Aunque la empresa se oponía a utilizar agua real para el rodaje, Kelly se negó a dar marcha atrás. Se emplearon 3 agotadores días de julio de 1951 para filmar la secuencia. Kelly se negó a abandonar aunque tenía 39 grados de fiebre. Todos los días permanecía 10 horas bajo el agua helada que se bombeaba desde tuberías aéreas. Los diseñadores de vestuario tuvieron que estirar su traje de lana entre rodaje y rodaje porque se le encogía. Sin embargo, nada de eso era importante. Necesitaba hacerlo correctamente. Fue un set horrible. Tenían que rodar por las mañanas, antes de que los vecinos empezaran a regar sus jardines.
porque MGM consumía tanta agua que Culver City sufría escasez. Callie no dormía entre tomas. Intentaba deshacerse de la fiebre sudando mientras estaba tumbado bajo luces ardientes. Realizó acciones arriesgadas, como saltar sobre una farola y bailar claqué sobre grandes charcos a pesar de que la lluvia dejaba el suelo resbaladizo. ¿El famoso giro del paraguas? Nunca fue intencionado. La toma estuvo a punto de arruinarse cuando el mango se rompió en mitad de la secuencia. Todo empeoró por culpa de las cámaras. Para que la lluvia apareciera en cámara, el equipo tuvo que inundar el escenario con cientos de focos porque eran demasiado grandes para soportar poca luz. El calor era demasiado para soportarlo. En 2 ocasiones, Ion Hagen se desmayó. El sudor quedó atrapado en el smoking de lana de Donald O'Connor, provocándole sarpullidos por todo el cuerpo. Los cristales se rompieron. El atrezo se derritió y el equipo tuvo que cambiar todos los días piezas completas del decorado. Por sí misma, la secuencia de melodías de Broadway era un elemento caro. Los falsos edificios estaban plagados de agujeros como consecuencia de las luces brillantes. Debido a que las cámaras eran demasiado grandes para manipularlas de forma adecuada, las secuencias de baile tuvieron que rodarse en planos amplios porque los primeros planos no eran una opción. Todo el proceso de creación del Technicolor fue una pesadilla. La noticia de que la ropa de Debbie Reynolds se había filmado en un color incorrecto llegó una vez terminado el rodaje. El simple hecho de corregir un error hizo que la película se retrasara varias semanas. Las luchas y la censura de Ross Saunders en Singin' in the Rain. Para colmo de males, en el plató había un especialista llamado Ross Saunders, pero en lugar de hacer las cosas más seguras, las empeoró. Había ganado campeonatos tanto de gimnasia como de saltos de trampolín, y O'Connor y Callie lo contrataron para que realizara las rutinas más peligrosas para ellos. Por otra parte, debido a una serie de accidentes, los famosos se vieron obligados a realizar sus propias acrobacias. Cuando Saunders tenía que realizar la rutina Fed as a Fiddle, su intención era saltar desde un carrito en movimiento a una plataforma. Debido a sus cálculos erróneos, se fracturó la pierna. O'Connor se vio obligado a manejar la situación por su cuenta, y tuvo éxito en el primer intento. Saunders siguió sufriendo lesiones. Durante los ensayos para la escena de la canción de Broadway, intentó levantar a Sergio Reese, pero acabó dejándola caer. Gene Kelly tuvo que tomar el relevo. La más fundamental de las payasadas fracasó. Una vez más, O'Connor se vio obligado a improvisar soluciones cuando Saunders se destrozó la muñeca en un solo resbalón y caída sin complicaciones. Saunders había sufrido 6 lesiones importantes cuando el rodaje terminó por completo. La mayoría de las payasadas que hicieron Kelly y O'Connor las hicieron ellos mismos. Al cabo de un rato, el director Stanley Donen bromeó diciendo que deberían haber asegurado a Saunders como maniquí de pruebas. Sid Charisse tuvo su propio accidente. Durante el ballet de la melodía de Broadway, actuó llevando un pañuelo de seda que fluía y se extendía a lo largo de más de 15 metros, utilizando 4 enormes motores de avión extraídos de bombarderos empleados durante la Segunda Guerra Mundial. La tripulación consiguió hacerlo flotar magníficamente. Fue todo un reto mantener el control del pañuelo, que pesaba 4 kilos, debido al viento generado por los motores. Una y otra vez, quedó atrapado en las luces, lo que arruinó todas y cada una de las tomas. A continuación, tuvo lugar un suceso horrible, con el pañuelo enrollado alrededor del cuello de Charisse. Se lo puso. A medida que los motores seguían tirando, la tela se estrechaba más. No podían respirar. Para evitar que sufriera heridas mortales, los miembros de la tripulación tuvieron que apresurarse a liberarla. Sin embargo, ahí no acabaron los problemas. Todo el arreglo de la bufanda resultó un caos. La tela tuvo que fabricarse por encargo, lo que costó a MGM $12,000 y actualmente vale aproximadamente $14,000. Fue tan intenso que el viento de los motores hizo que las placas del techo se desprendieran y cayeran, causando heridas a 2 miembros de la tripulación. En aquel momento, Charisse aún se estaba recuperando del parto de su hijo y, al intentar resistir el tirón de la bufanda, se dislocó el hombro. Más tarde comentó que se sentía como una cometa volando en un huracán. A pesar de que por fin habían conseguido una buena toma, aún había otro problema. Hubo un momento en que el pañuelo se cayó, lo que dejó al descubierto el torso de Charisse. Los sensores estuvieron a punto de eliminar toda la escena por considerarla inapropiada. En un apresurado esfuerzo por rectificar la situación, los editores empalmaron fotogramas para ocultar el momento. Si prestas mucha atención al clip final, te darás cuenta de que hay un extraño salto en el metraje en el punto 1,223 de la grabación.
tuvieron que hacer las reparaciones necesarias en ese momento. Fue durante la escena del ballet de la melodía de Broadway en Singin', en Lorraine cuando tuvo lugar la batalla más importante contra la censura, en particular durante el baile de la vampiresa con Gene Kelly y Seth Charisse. La intención de este segmento era representar un momento sensual entre el personaje del bailarín, interpretado por Kelly, y la misteriosa mujer interpretada por Charisse que estaba relacionada con la mafia. Por otra parte, la Legión Católica de la Decencia y la Administración del Código de Producción, a menudo conocida como PCA, prestaron su ayuda durante el proceso de ensayo. Uno de los movimientos con los que tenían problemas era uno en el que Charisse rodeaba la cintura de Kelly con las piernas. Según ellos, era a la vez morbosamente sensual e indecente. Joseph Bren, que estaba a cargo de la PCA, declaró que violaba la norma del código que prohíbe las posturas sugestivas que tengan el potencial de excitar los aspectos más bajos y bajos. Por el momento se desconoce el plano exacto que se eliminó de la película. Sin embargo, hay un extraño salto en la versión final de la película alrededor del minuto 1,223. En ese mismo instante, Charisse pasa bruscamente de estar rodeada por Kelly a estar de pie a unos pasos de ella. También se salta un compás de la canción. Esto se debe a que MGM tuvo que volver a rodar la secuencia el 23 de julio de 1951. Fueron $12.500, lo que equivale a casi $145.000 en la moneda actual. Otra razón por la que los censores no apreciaron el atuendo de Charisse fue porque la raja dejaba al descubierto una parte excesiva de su muslo. Por ello, para disimularla, el diseñador Walter Plunkett se vio obligado a añadir forro. A pesar de que la secuencia pretendía mostrar el lado oscuro y seductor de Hollywood, los montajes eliminaron la mayor parte de su significado. Resultó que el personaje de Charisse era poco más que un mero recurso argumental, más que una potente representación de la naturaleza podrida del mundo. De hecho, esta restricción era un reflejo del propio mensaje de la película, lo cual no deja de ser irónico. Una historia secreta de doblaje y adaptación. Del mismo modo que se alteró la voz de Lena Lamont para hacerla más aceptable, la visión artística de Gene Kelly también se vio influida por influencias externas. Habría sido imposible para los cineastas tratar este tema abiertamente porque hacerlo podría haber dado lugar a una censura aún mayor. La broma que giraba en torno a Kathy Souden, interpretada por Debbie Reynolds, duplicando subrepticiamente la voz del personaje de Gene Hagen, Lena Lamont, fue la más importante de la película. Sin embargo, esta no era la única capa secreta que existía. Una vocalista llamada Patty Noyes fue quien dio a Reynolds su apodo. La MGM tomó la decisión en abril de 1952 de que la voz de Reynolds no era lo suficientemente potente como para utilizarla en las canciones Were You y You Are My Lucky Star. Las canciones las grabó Noyes en lugar de ella porque el director musical, Lenny Aiton, pensó que su voz era demasiado aguda. El 12 de abril de 1952, completó el trabajo en el transcurso de 3 tomas, ganando un total de $750. Cantidad superior al salario semanal de $300 de Reynolds. MGM se esforzó por mantener el secreto al respecto. La voz de Reynolds no se utilizó en ninguna de las escenas, incluida aquella en la que Kathy graba el diálogo de Lena. En su lugar, Gene Hagen fue el encargado de llevarla a cabo. El director Stanley Donen explicó que Reynolds tenía un acento terrible, típico del Medio Oeste, mientras que Hagen tenía una voz más refinada, representativa de cómo debía sonar una actriz de los años 20. El resultado fue una peculiar circunstancia en la que Hagen duplicaba a Reynolds, que doblaba el personaje de Hagen con la voz de Reynolds. MGM no reveló esta información hasta 1975 porque creía que hacerlo socavaría la ingeniosa narrativa de la película. Sin embargo, cuando That's Entertainment 3 se estrenó en 1994, incluía una secuencia que había sido eliminada de la película, en la que aparecía Reynolds cantando You Are My Lucky Star. Los fans se quedaron estupefactos cuando escucharon su auténtica voz, similar a la versión de Noyes. Era significativamente más ligera y menos potente. Reynolds declaró más tarde que tenía una actitud negativa hacia ella. En las memorias que escribió en 1988, señaló, me sentí engañada, los Oscar no fueron para mí. Aunque Noyes había fallecido en 1987, nunca se le reconoció oficialmente su trabajo en la película hasta que se editó en DVD en 2002. Singing in the Rain tenía una conclusión mucho más siniestra cuando se escribió por primera vez. El incidente del doblaje fue el responsable de la destrucción de la carrera de Don Lockwood en los primeros borradores del guión. Según una interpretación,
Acaba emborrachándose en un cine en el año 1932, viendo sus viejas películas mudas mientras murmura estas palabras: nadie quiere farsantes, ni siquiera yo. Actores reales, como John Gilbert, cuya carrera se vio truncada por la exposición de su voz aguda en las películas sonoras, sirvieron de fuente de inspiración para ello. Cuando MGM mostró la película a un público de prueba en marzo de 1952, el final fue recibido con una desaprobación generalizada. Como ya habían vivido la Gran Depresión, no estaban interesados en ver una película deprimente. Un individuo dejó una tarjeta de comentarios, en la que escribió: sufrimos la depresión, no necesitamos más melancolía. Escuchando la retroalimentación, MGM volvió a rodar la conclusión en mayo de 1952. Añadieron la conocida escena de la valla publicitaria, que tuvo un coste de producción de $48,000. Sin embargo, se conservó un fragmento de la conclusión original. Para la proyección de Duel and Cavalier, se reutilizó un clip de 30 segundos de Don mirando un proyector parpadeante. A Rita Moreno le resultaba extremadamente difícil trabajar en el plató. En abril de 1951, participó en el rodaje de un pequeño papel llamado Sauda Sanders, que hizo en solo 9 días. Una de sus canciones en solitario se titulaba I've Got a Feelin', You're Foolin', y era una sátira de la práctica del nepotismo en Hollywood. Al final, el número se redujo por razones de ritmo, a pesar de que había pasado 3 semanas ensayando. En una cinta de ensayo de 1994 que acabó filtrándose se ve a Moreno improvisando un baile con influencias flamencas, pero Cale lo rechazó por considerarlo demasiado étnico. Tiene muchos corazones rotos. Derramé lágrimas durante varios días. Me redujeron a un cameo en una columna de cotilleos, comentó más tarde. Esto no hizo sino agravar la discriminación que ya sufría en la industria del espectáculo. A pesar de que ganaba más dinero que Reynolds, $750 semanales frente a 300, las imágenes de marketing de MGM la omitían con frecuencia en las tomas. En las memorias de Rita Moreno, publicadas en 2021, se cuenta que Cale se burlaba de su acento puertorriqueño mientras trabajaba en el plató, diciéndole cosas como: sigue bailando, Rosita. Sus esfuerzos fueron enterrados por el estudio durante varios años. No fue hasta 2016, durante una proyección especial en los premios de la Academia, cuando sus momentos eliminados volvieron a aparecer. Qué horribles estragos causó esta película en sus actores y actrices. Después de que pasara algún tiempo, Reynolds hizo una broma sobre cómo cantar bajo la lluvia era mucho más insoportable que dar a luz. Sin embargo, no solo fue agotador. Las lesiones sufridas la atormentarían el resto de su vida. Empezó a sufrir dolores persistentes en los pies y rotura de vasos sanguíneos. Y los profesionales médicos le advirtieron de que, si seguía así, su vida profesional podría llegar a su fin en ese mismo momento. Sin embargo, al estudio no le importó. Ocultaron el hecho y la obligaron a presentarse en el plató al día siguiente contra su voluntad. Incluso Cale reconoció que fue duro con ella, afirmando que era un milagro que siguiera comunicándose con él. Reynolds superó las dificultades y se convirtió en una leyenda de Hollywood. Sin embargo, sus pies nunca se recuperaron del todo. La forma en que la industria trataba a las estrellas emergentes quedó ejemplificada con esta situación. Para alcanzar el éxito, tuvieron que soportar dificultades. Tanto la vida profesional como la personal de Gene Cale estuvieron plagadas de complejidades. En 1941, cuando Betsy Blair solo tenía 17 años, se casó con ella. Además, durante un tiempo, sus vidas parecieron ideales. Después de conocerle durante una audición, ella tenía la impresión de que él era un simple servidor. Sin embargo, cuando la carrera de Cale empezó a despegar, las cosas empezaron a desmoronarse poco a poco. Mientras cantaba bajo la lluvia, Blair se vio envuelta en la paranoia política que imperaba en Hollywood. Debido a sus ideales de izquierdas, se encontraba en una situación precaria. Louis B. Mayer, presidente y director general de MGM, ordenó a Cale que la convenciera de condenar el comunismo o, de lo contrario, sería despedido de su puesto. Ella no estuvo de acuerdo. Como resultado, su matrimonio no pudo soportar la carga. En una declaración posterior, Blair afirmó que Cale quería que siguiera siendo la misma chica inocente con la que se había casado, pero que ella estaba sufriendo una transformación. En 1954 ya se habían separado, y en 1957, tras concluir su divorcio, ella se trasladó a Europa y se volvió a casar. Sin embargo, Cale nunca dejó atrás su animadversión hacia la otra persona.
Lo irónico es que ya había empezado a salir con otra persona, a pesar de que su matrimonio se estaba desintegrando por completo. Jean Cohen, que más tarde se convertiría en su esposa, le había ayudado como coreógrafa en la producción de Cantando bajo la lluvia. Durante su estancia en Cantando bajo la lluvia, Donald O'Connor experimentó el mismo nivel de agonía, aunque de una manera particular. Tuvo una actuación sobresaliente en su gran canción en solitario, que se llamaba Make 'Em Laugh. Parecía como si no tuviera huesos en el cuerpo, porque era capaz de dar volteretas por las paredes, hacer piruetas y lanzarse de un lado a otro. Sin embargo, estuvo peligrosamente cerca de acabar con su vida. Fumaba 4 paquetes de cigarrillos al día. Al cabo de unos años, la lesión volvió a afectarle. Para mantener su nivel de energía durante la década de 1970, empezó a tomar pastillas de nitroglicerina. En 1971 sufrió un ataque al corazón y, a finales de los 70, su salud se había deteriorado por completo. Fumar tenía un efecto perjudicial en sus pulmones, y beber tenía un efecto agravante. Falleció en 2003, a los 78 años, debido a un fallo cardíaco. Su hija reveló más tarde que sus últimas palabras fueron una broma. La restauración 4K Ultra HD de Cantando bajo la lluvia revela detalles inesperados. Tenía un profundo deseo de expresar su gratitud a la Academia por el premio a toda una vida que nunca había recibido. Fue el precio que pagó por ofrecer a Hollywood una de las mejores interpretaciones de la historia de la industria, pero fue su cuerpo, su salud y, en última instancia, su vida. En 2022, Warner Brothers publicó una restauración 4K Ultra HD de la película Cantando bajo la lluvia para conmemorar el 70 aniversario de la película. La restauración reveló una serie de sorpresas asombrosas. En el proceso de restauración se utilizaron los negativos originales en Technicolor y copias antiguas, lo que permitió recuperar detalles que habían estado ausentes durante varias décadas. Un hallazgo significativo fue que faltaban 17 fotogramas de la escena del ballet de la melodía de Broadway en la que aparecen Gene Kelly y Sid Charles. Durante mucho tiempo se especuló con que se había eliminado algo, y ahora se ha confirmado. Faltaban fotogramas que mostraban el deslizamiento de la pierna de Charisse cuando realizaba un complejo levantamiento. Los directores lo habían cubierto cortando la escena bruscamente. Además, el escáner 4K reveló que la cara de Kelly estaba cubierta de pequeñas gotas de sudor mientras interpretaba la conocida secuencia Cantando bajo la lluvia. Este aspecto en particular demostraba claramente lo enfermo que estaba en ese momento. Sin embargo, a pesar de tener 39 grados de fiebre, siguió bailando. Otra revelación sorprendente fue una secuencia que se había suprimido del estreno en 1952. Una parte del baile vampírico que duraba 23 segundos y en la que Charisse rodeaba el cuerpo de Kelly con la pierna se eliminó de la representación porque la Legión Católica de la Decencia la consideró demasiado provocativa. La película original se descubrió en una vieja copia de nitrato que se conservaba en la UCLA, y se reinsertó en la versión 4 Kelvin. Durante la restauración, también se disipó una idea errónea sobre la escena de la lluvia. Mucha gente tenía la impresión de que se había añadido leche al agua para que la lluvia pareciera más visible. Sin embargo, los registros de Technicolor demostraron que en realidad se hizo para mejorar la forma en que la lluvia reflejaba las luces del estudio. Los errores presentes en restauraciones anteriores también se corrigieron con la nueva imagen de alta resolución. En ediciones anteriores, el tinte magenta de las copias de los años 70 se había desvanecido, lo que daba lugar a tonos de piel insuficientemente saturados. De repente, los colores parecían más naturales. La cicatriz facial de Kelly, que siempre se había eliminado con aerógrafo en las versiones en DVD, fue uno de los detalles que más impactó descubrir. Se hizo evidente por primera vez en la versión revisada. Después, en el año 2023, una colección de artefactos raros de Cantando bajo la lluvia se puso a la venta como fichas no fungibles, lo que provocó un escándalo importante. OpenSea acabó vendiendo un total de 47 artículos diferentes. Los coleccionistas quedan prendados. Los zapatos de claqué manchados de sangre que Debbie Reynolds llevó durante el rodaje de Buenos Días fueron uno de los artículos que más atención recibieron y más discusiones suscitaron. Los zapatos, que eran de la talla 6B, se vendieron por $12,5 Ethereum, lo que equivale a casi $23,000. Tras grabar el extenuante baile, los pies de Reynolds sufrieron un periodo de hemorragia que duró 3 días. Según los registros médicos, el cuadro de fiebre de Gene Kelly del 15 de abril de 1951, que mostraba que tenía una temperatura de 103,8 grados Fahrenheit mientras rodaba The Singing Number,
fue otro de los artefactos que se encontraron. Además, las notas de la enfermera afirmaban que había vomitado entre toma y toma, y los médicos de MGM tuvieron que administrarle inyecciones de adrenalina para que pudiera continuar. Además, la colección de la NFT incluía hojas de guión censuradas que mostraban escenas que se habían omitido de la película por considerarlas demasiado polémicas. Se eliminó una subtrama en la que Lena revelaba la injusta diferencia salarial que existe entre hombres y mujeres. Se le habría dicho que el salario semanal medio de una actriz es de $750, pero el de Callie es de $5,000. Había fotogramas de 35 milímetros que nunca se habían visto y que mostraban la segregación racial en el plató. Estos fueron algunos de los descubrimientos más alarmantes. En una inquietante fotografía se mostraba que los bailarines negros de apoyo estaban aislados de los intérpretes blancos durante la representación de The Beautiful Girl Number. A estos bailarines no se les daba crédito y solo se les pagaba $3 al día. Warner Brothers hizo un esfuerzo para evitar que los NFT se vendieran alegando que sufrían violaciones de derechos de autor. Sin embargo, debido al hecho de que los archivos estaban almacenados en la blockchain de Ethereum, se propagaron demasiado rápido como para ser eliminados. Debbie Reynolds concedió su última entrevista a Turner Classic Movies en diciembre de 2016, solo unos días antes de fallecer a causa de un derrame cerebral. En la entrevista, habló de cantar sobre cantar bajo la lluvia. La declaración que hizo no fue solo en referencia a la película, sino también a la angustia que le provocó. La película le provocó una artritis severa y, finalmente, necesitó 2 prótesis de cadera, la primera en 1985 y la segunda en 1999. En 2001, reveló que había escondido Valium en sus guantes para sobrellevar el duro tratamiento de Callie mientras interpretaba la canción You Were Meant for Me. A pesar de que el rodaje había sido todo un reto, siguió luchando por la continuación de la película. En 2012, hizo una donación de $500,000 para ayudar a la restauración de la película, y grabó el comentario para el Blu-ray pocas semanas antes de morir. Las palabras que le dijo a su hija, Carrie Fisher, antes de fallecer fueron devastadoras. Afirmó que los informes médicos que se descubrieron más tarde demostraban que había fallecido a causa del síndrome del corazón roto, una rara enfermedad causada por una gran tristeza. Se presentó una conclusión triste que, en cierto sentido, recordaba a cantar bajo la lluvia, del mismo modo que a Kathy Souden le arrebataron la voz en la película. La voz y la fuerza del propio Reynolds se debilitaron a lo largo de su carrera musical. A pesar de todos los problemas entre bastidores, Cantando bajo la lluvia sigue siendo una obra maestra, pero, sabiendo lo que sabemos ahora, ¿cambia tu forma de ver la película? Dínoslo en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para recibir más historias de Hollywood jamás contadas.